Bienvenidos al programa número 70 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida 2022, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify y en nuestro canal de YouTube. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo, celebrando todavía, así si bien ya pasaron unos días, pero esta denominación del Museo de Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, que haya ingresado a la lista de Patrimonio Mundial, es realmente una celebración. Nosotros, nuestro programa en general no está en lo candente, siempre tratamos de abordar temáticas atemporales, pero en esta oportunidad creo que no lo podemos evitar porque es un hecho más que trascendente que en estos días se ha integrado a la ESMA como en la lista de Patrimonio Mundial. Exacto. Además, vos sabés, Rubén, que yo te diría que muy recientemente, sobre todo yo pensándolo desde el ámbito de los museos, se incorpora frente a lo que eran tradicionalmente los museos de ciencias naturales, los de arte, los de historia, se incorporan estos museos que se denominan de la memoria. Podemos hacer un breve recorrido. Por ejemplo, el Museo del Alzamiento de Varsovia, que se encuentra en el distrito de Wola, perteneciente a la ciudad de Varsovia, capital de Polonia, que es un monumento que fue dedicado al alzamiento que hubo en Varsovia contra el ejército nazi en 1944. Este tuvo su inauguración en el 2004, cuando se cumplía el 60 aniversario. Por supuesto, después están todos los museos que podríamos denominar del Holocausto. Muchísimos lugares del mundo cuentan con uno, desde el Yad Vashem, que es el complejo de museos del Holocausto en Israel, que fue erigido en 1953, solo 4 años después de la creación de ese Estado, que es un monumento a los judíos, estos 6 millones que perecieron en el Holocausto, los que lucharon y también los que sobrevivieron. Esto también está presente en Estados Unidos con el Museo Conmemorativo del Holocausto en 1980, que se conmemora a todas las víctimas y supervivientes del Holocausto de Estados Unidos, que se encuentra adyacente a la National Mall en Washington. También en Buenos Aires tenemos un Museo del Holocausto, que es un espacio vivencial que integra la historia del Holocausto Shoah, sus repercusiones en la Argentina, con el objetivo de educar a las nuevas generaciones y preservar la memoria, que está en la calle Montevideo 919. También tenemos el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile, que es un espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones de los derechos humanos que se cometieron en Chile entre 1973 y 1990. Tenemos nuestro espacio de la memoria y derechos humanos, del cual vamos a estar hablando hoy, que se establece en el predio donde la Escuela de la Mecánica de la Armada, la ESMA, que funcionó durante la dictadura militar de 1976-1983. También podemos hacer referencia al Museo Casa de la Memoria de Medellín, Colombia, que fue creado en el 2006 a partir de una iniciativa del Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado de la Alcaldía de Medellín, con el fin de contribuir al ejercicio de la memoria, propiciando escenarios de diálogos abiertos y plurales, críticos y reflexivos para la comprensión y superación del conflicto armado y de las violencias de Medellín, Antioquia y el país, desde la pluralidad y reconocimiento de las voces diversas. A nivel internacional también tenemos grandes hitos, como el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, que honra la memoria de los que perdieron la vida durante los bombardeos atómicos estadounidenses de Hiroshima y Nagasaki, que implicaron alrededor de 260.000 civiles japoneses.
el Museo del Apartheid en Sudáfrica, que rinde homenaje a las víctimas y sobrevivientes de la política de segregación racial, de división de la nación, que terminó con el ascenso, ¿no es cierto?, de Nelson Mandela al poder. El Museo del Genocidio Armenio, en Ereván, que es un espacio que narra a través de la voz de los supervivientes, con entrevistas, informes de testigos y películas, la mayor tragedia de la nación armenia, que en 1915 le costó la vida a 1 millón de personas. En el distrito histórico de Whitney, una plantación que está preservada por un instituto que tiene el mismo nombre, sin fines de lucro, pero la misión es educar al público sobre la historia y los legados de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. Esto se encuentra cerca de Wallace, en Luisiana, y fue fundada en los días anteriores a la Guerra Civil, esa antigua plantación de caña de azúcar, que es el único museo que cuenta Estados Unidos dedicado totalmente a la esclavitud. También tenemos el Memorial Acte, o Centro Caribeño de Expresión y Memoria de la Trata de Personas y la Esclavitud, que está ubicado en la costa de la isla Guadalupe, en el espacio donde funcionaba la antigua fábrica de azúcar d'Arbusier. Esta fue la mayor fábrica de azúcar de las Antillas durante la época esclavista. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. Iniciamos este segundo bloque de Área Protegido haciendo mención a esta comitiva que viajó a la convención número 45 de UNESCO de Patrimonio Mundial, que se celebró en Riad. Riad está en Arabia Saudita, en el medio prácticamente, podríamos decir, de la península arábiga, cerca de lo que tenemos como referencia, por lo menos recientes, de Qatar, también puede ser de Bahrein, de Kuwait, para que podamos ubicar. En esta comitiva participaron por la Argentina la representante frente a UNESCO, Marcela Lozardo, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, la directora ejecutiva del Museo ESMA, que es María Marcela Maiki Gorosito, y la coordinadora del plan de trabajo para la candidatura, que estuvo a cargo de Mauricio Cohen Salama. Entonces, con nuestros invitados, en este caso Gabriela Santibáñez, presidenta de ICOMOS Argentina, y Pedro de Leye, director de Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires, que ya han frecuentado Área Protegida, vamos a comentar cómo se fue desarrollando todo este proceso. Muy bienvenidos Gaby, muy bienvenidos Pedro, un gusto muy grande que estén con nosotros nuevamente en Área Protegida. Hola Rodolfo. Muchas gracias Rodolfo y Rubén, gracias. Un gusto estar con vos y con Rubén. Rodolfo, tengo que sumar una integrante más de la comitiva que estuvo en Arabia Saudita. También participó Viviana Sobiaga, que es la actual directora nacional de Patrimonio, que depende de la Secretaría de Patrimonio de la Nación. Digamos que había funcionarios del área de Derechos Humanos, claro, que depende del Ministerio de Justicia, del área de Cultura y del área de Cancillería. Perfecto. Yo también les doy la bienvenida y les agradezco la participación, tanto Pedro como a Gaby. Son grandes amigos y siempre trabajando juntos por el patrimonio. Y estaría bueno que, Pedro, vos que estás en la temática, bueno, por supuesto Gaby también, pero me refiero a hacer una descripción de este hecho tan relevante que es para nosotros como argentinos, esta declaratoria de Patrimonio Mundial de la ESMA. Y bueno, si haces una breve síntesis como para ilustrar todo este proceso que es muy largo y bueno, participan muchos expertos. Es un proceso que requiere de mucho estudio, mucho análisis y, bueno, mucha gestión. ¿Qué nos podés decir, Pedro, sobre todo esto? Igual, Rubén, primero quería hacer un comentario que ya te lo he dicho en varias oportunidades. O sea que yo te quiero y te admiro mucho y yo siempre he ocupado los cargos que vos has dejado. Vos fuiste presidente de ICOMOS, yo fui presidente de ICOMOS, vos fuiste director de Patrimonio, yo también.
Así que Rodolfo, el año que viene, hágame un lugar ahí en la radio para Por, compartir el espacio con ustedes. ya estás incorporado, Pedro. Ya estoy comprando, ya estoy comprando para el año que viene. Bueno, la verdad que para Argentina es un acontecimiento histórico. Este es el resultado de mucho trabajo, de muchos años, de muchas áreas, de varios ministerios, de varios organismos y de todos los organismos de derechos humanos que han trabajado mancomunadamente para llevar adelante este expediente. Como vos sabés, Rubén y Gaby y Rodolfo también, detrás de esta simple declaración, que son solamente un segundito en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial, hay años de trabajo y hay dosieres que son muy extensos y muy estudiados y difíciles de armar y muchas evaluaciones de organismos internacionales. Hay un trabajo previo que es enorme. Yo recién cuando hablaba de Viviana Subiaga no era menor porque en realidad esto es el trabajo conjunto de tres ministerios: el Ministerio de Cultura, con la Dirección de Patrimonio, también la Comisión Nacional de Monumentos, que ha tenido un papel muy clave en todo el armado del expediente, el Ministerio de Justicia, con la Secretaría de Derechos Humanos, que dirige Horacio Pietra Caracorti, y Cancillería, con Marcelo Sardo, la embajada, que ha tenido una actuación importantísima en el tratamiento de este expediente este año, que si no hubiera sido por sus habilidades diplomáticas, esto por ahí no hubiera sido tratado. Y, por supuesto, los organismos de derechos humanos y de muchas organizaciones de la sociedad civil. Es un trabajo mancomunado de muchos años, de mucho esfuerzo, que lo dirigió brillantemente Mauricio Cohen Salama y Maiki Gorosito. Maiki, la directora; Mauricio es el encargado de armar este expediente y posiblemente hoy la persona que más sepa en Argentina del armado de un expediente de patrimonio mundial. Porque estas cosas son así, uno termina siendo un experto cuando termina. Claro. Digamos, al principio es como un mundo inabordable. Yo cuando tengo una duda, lo consulto con Mauricio, que sé que está más empapado de estos temas, pues el que ha llevado todo el expediente. Gaby, no sé si vos querías comentar algo. No, sí, bueno, sumarme al agradecimiento por esta bienvenida nuevamente a compartir este espacio y también mencionar que yo también vengo retomando los lugares que ustedes dejan, en este caso la presidencia de ICOMOS, que anteriormente la ocupó Pedro, así que seguimos trabajando en equipo. Y bueno, en ese sentido, reconocer que, bueno, la declaratoria o la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial ha tocado en este momento en el que, bueno, a mí me toca ocupar este lugar, pero todo el proceso de trabajo se llevó adelante en la etapa de la gestión de Pedro, así que, bueno, Pedro está realmente empapado en las distintas etapas que conlleva el armado o el trabajo, ¿no?, que es necesario para llegar a un resultado como el que se ha obtenido ahora. Y otra cosa en particular, sumarme también al reconocimiento a todas estas personas que recién mencionaba Pedro, porque bueno, en estos días hemos recibido en el ámbito de ICOMOS Argentina muchos saludos y un gran reconocimiento, sobre todo en el ámbito latinoamericano, por esta declaratoria, y un gran reconocimiento en particular al expediente, al trabajo que ha llevado y al resultado en el contenido de este expediente, que ha representado también este caso en particular, que es el Museo Sitio de Memoria ESMA. ¿No? Es un nombre bien extenso: Museo Sitio de Memoria ESMA. Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Exactamente. Sí, la primera reflexión, Gaby, que a mí me gustaría hacer: nosotros consideremos que la Argentina tiene 12 bienes inscriptos en la lista de Patrimonio Mundial. Esta inscripción surge de la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que surge en 1977, que la Argentina adhiere al poco tiempo, y de los 12 sitios que han sido inscritos en la lista, hay 7 que son culturales. 5 son naturales y 7 son culturales.
De los 7 culturales, podemos dividir. 2 pertenecen al mundo jesuítico, que son las misiones jesuíticas de Misiones, que es un bien transnacional, que en su momento se creó junto con Brasil. El otro está en la querida ciudad de Córdoba, que es la manzana jesuítica y las estancias jesuíticas. Hay 3 bienes que tienen que ver con el mundo precolombino. Uno es también transnacional, que tiene que ver con el Campaquián, que fue declarado junto con otros países de Latinoamérica. El otro es la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, y el otro es la Cueva de las Manos en la península de Santa Cruz. Lo que también debemos considerar que los 2 últimos bienes que fueron inscritos en la lista de Patrimonio Mundial son la Casa Cruchet, que es una arquitectura moderna hecha por el gran arquitecto Le Corbusier, y ahora el sitio de memoria. También en esto hay que notar que también hay un giro en relación a lo que se considera patrimonio y a lo que se presenta también ante patrimonio mundial. Hemos pasado del mundo jesuítico y del mundo precolombino a 2 ejemplos, uno vinculado a una arquitectura moderna que tuvo mucha importancia acá en Argentina, porque hay de grandes maestros también, como Amancio William y Vladimir Acosta, y la otra que tiene que ver con los sitios de memoria. Digamos, con esto también nos estamos inaugurando a nivel internacional la inclusión de los sitios de memoria como patrimonio mundial en esta parte del mundo. Digamos, por eso mismo nosotros tuvimos muchas felicitaciones de muchas organizaciones de patrimonio que han visto esto como un hecho muy importante, porque en general tienen que ver con otros abordajes en relación a lo que uno considera patrimonio cultural. Exacto, Yo sí, también tal quería. cual. Tiene que ver con esto de este debate o este intercambio que se ha dado en los últimos años que tiene que ver con despojarnos de esa idea de pensar el patrimonio como algo antiguo, estático, vinculado a la idea de un monumento aislado, que puede ser valorado por sus aspectos históricos, por su representación histórica, o por una apreciación netamente artística o estética, sino abrir el abanico del patrimonio a un montón de variables, como en este caso puntual tiene mucho que ver lo inmaterial y bueno, la sensibilidad, ¿no? A flor de piel. Exactamente, y también es un hecho también para destacar, o por lo menos para mí para destacar. Ahora, yo considero claramente, no todo el mundo tiene que compartir esta percepción que yo tengo del patrimonio, pero en la elección del patrimonio siempre subyace un tema político. Obviamente que el Museo de Sitio de Memoria es considerado como un triunfo por el gobierno nacional, porque también reivindica las políticas de memoria, verdad y justicia, que yo acompañé este proceso del expediente y también con esta lectura. Pero también tiene que ver también con una lectura política. El gobierno considera que esta declaración surgió en el momento preciso, en el lugar justo, porque sacó la discusión que se estaba tornando muy viscosa con muchos agentes de la política que negaban los procesos directamente, que eran negacionistas, a un lugar de discusión internacional. Entonces también esto, que en algún momento también debemos considerar que el patrimonio también es un hecho político, porque también representa ciertas voluntades de cierto entorno político en relación a la construcción de un modelo de país o de un proyecto cultural. Entonces también tiene esa lectura, que por ahí no lo tuvo en la Casa Cruchet. La Casa Cruchet era una cuestión más escéptica, era una arquitectura internacional en una ciudad mediana como La Plata, que acompañaba a una serie de obras de Le Corbusier en todo el mundo. También quiero hacer esta lectura de lo político. Los organismos de derechos humanos y el gobierno lo consideran como una reivindicación de las políticas de memoria en verdad y justicia en el medio de una campaña electoral difícil. A mí me parece interesante también porque creo valioso que de pronto podamos comentarle al público todo este proceso, que es un proceso, como ya dijeron, largo, complejo y que lleva varios años. Yo quería rescatar en todo esto, porque esto lo podés comentar vos, Gaby, también, cuando ICOMOS
nos hace la consulta al Comité Nacional. Bueno, en algún momento hemos tenido que firmar un acta de confidencialidad porque es un informe que tiene sus reservas. Y esto lo digo porque de alguna forma le da escala y dimensión al comité de ICOMO, que somos los asesores obligados de UNESCO para estos casos. Entonces me gustaría, si vos te parece, bueno, hacer algún comentario sobre esto, sobre la justificación de los criterios o lo que vos consideres pertinente como para enriquecer parte de este proceso de declaratoria. Bueno, como ustedes sabrán, cuando el Estado parte eleva el expediente para su consideración, para ser inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, en primer término lo hace inscribiéndolo en la lista indicativa. Allí pasa un tiempo en el que el expediente se revisa y bueno, se va enriqueciendo con distinta información, y cuando finalmente se habilita su tratamiento para ser considerado para la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial, es común que a los organismos asesores de UNESCO se les solicite una serie de informes técnicos, ¿no? En el caso de ICOMOS, por supuesto, nunca se solicitan informes específicos a quienes pertenecen al mismo país, sino que los evaluadores siempre son de otras procedencias con la finalidad de garantizar la imparcialidad en la evaluación, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese proceso se realizan una serie de evaluaciones técnicas, que algunas son presenciales, es decir, que el evaluador designado se traslada al sitio y tiene reunión con todas las partes involucradas, visita y recorre las distintas instalaciones del bien a declarar, y también se le solicitan a una serie de especialistas lo que se denominan desk review o informes de escritorio, que, bueno, por supuesto, se le solicitan a expertos que tienen que ver con la temática específica del bien a declarar, ¿no? Todo eso entra en ese abanico de informes elaborados a partir de criterios de confidencialidad, como vos decías, Rubén, y en este caso a nuestro Comité Nacional se lo invitó a sumar algunos aportes, algunas consideraciones técnicas específicas en virtud de este caso en particular, como decíamos, del Museo Sitio de Memoria ESMA. Así que bueno, tuvimos el privilegio, ¿no?, de participar de esta manera en el proceso de declaratoria. Nos sentimos un poquito parte de ese logro, que bueno, hoy se celebra por el significado profundo que conlleva. Incluso, permitime ampliar esto que decís, porque este trabajo, esta opinión, fue un conjunto de especialistas que conformamos un equipo para elaborar una respuesta unificada desde el Comité Argentino. Y yo quisiera destacar, porque creo que nos encontramos con un dossier que presentó Argentina como Estado parte, muy bien presentado, absolutamente completo. Realmente, creo que, no sé qué opinás vos, Pedro, o Gaby, pero cuando nosotros nos encontramos con este dossier fue casi inmejorable, diría yo, ¿no? No sé qué opinás vos. Quería volver sobre lo que ha dicho Gaby, también hablar de los procedimientos. Todos sabemos que UNESCO es una organización supranacional conformada, creo que por 191 estados partes, creo que se lo conforma UNESCO. La mesa de entrada de la UNESCO, la mesa de entradas, está en el Ministerio de Educación, en lo que se llama la CONAPLU. La CONAPLU es el Comité de Enlace con la UNESCO. Dentro de la CONAPLU existe lo que se llama el Comité de Patrimonio Argentino, que está conformado
según determina una resolución del Ministerio de Educación, por distintas entidades que nuclean alrededor de la Convención del Patrimonio Mundial. Ahí está presente el representante del Ministerio de Cultura, de la Comisión Nacional de Cancillería. También están presentes especialistas de ambiente, porque la Comisión del Patrimonio Mundial une las dos, la cultural y la natural. Entonces se tratan en el mismo comité, se tratan los temas vinculados a patrimonio cultural y patrimonio natural. Como bien dijo Gaby, el primer documento que se presenta es un documento casi de forma, que no son más de 10 páginas, que es el que habilita la inscripción en la lista tentativa de la UNESCO. La Convención del Patrimonio tiene un decreto reglamentario que se llama las directrices prácticas. La gran diferencia entre la Convención del Patrimonio Mundial y directrices prácticas, que la Convención es un hecho jurídico a nivel internacional que cada Estado parte tiene que ratificar en su gobierno nacional. Es muy difícil que una convención, es imposible modificar una convención. En cambio, la directriz de prácticas es un decreto reglamentario. Establece en la directriz de prácticas cómo es el procedimiento de este expediente. Una vez que está inscrito en la lista tentativa, que solamente es un formulario, creo que tiene que descansar 1 año, 2 años, no me acuerdo exactamente el tiempo. ¿2 años son, Gaby? Sí, Ese 2, tiempo, por lo menos ¿cómo? 2. A ver, 2. por lo menos 2, pero muchas veces pasan muchísimos Sí, años. pero la directriz de práctica dice que desde el momento que vos presentás el documento que le escribe dentro de la lista tentativa, que la lista tentativa es como una lista de reserva. Vos tenés ahora en la lista tentativa cerca de 20 bienes que la decisión política es: toma uno de estos bienes y lo transforma en expediente. Eso es un trabajo largo, es un trabajo muy difícil, es un trabajo que ha llevado más de 1 año, que creo que finalmente se presenta, si no me equivoco, en el 2020, que se eleva a UNESCO el expediente completo de la postulación. Anteriormente había sido la inscripción dentro de la lista tentativa, pero si mal no me equivoco, es en 2020 que empieza con el procedimiento formal para la declaración. Y por supuesto, este expediente tiene muchas idas y vueltas y tiene la participación necesaria de un evaluador de ICOMOS Argentina. Si fuera un bien natural, los que evaluarían serían un organismo que se llama Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y si el bien fuera mixto, natural y cultural, son las dos instituciones las que tienen que opinar. Acá en este caso solamente opinó ICOMOS. Como bien dijo Gaby, no es un miembro de ICOMOS Argentina porque es parte involucrada, sino que es un miembro de la comunidad internacional de ICOMOS, el que vino a evaluar el expediente y a evaluar el bien. Pero este procedimiento que parece tan fácil lleva mucho tiempo. De hecho, en la lista tentativa de la UNESCO os encontrarás otros expedientes que no tuvieron igual fortuna. Por ejemplo, durante 2015-2019 se trabajó La Plata y Buenos Aires, 2 ciudades, y al fin del último del periodo de Macri, el que era canciller presentó incluso ante la UNESCO, quedó en la lista tentativa el pasaje de San Martín a través de la cordillera de los Andes. Digamos, no todo bien que se escribe en la lista tentativa tiene la suerte, ni el empeño, ni el esfuerzo de transformarse en un expediente. Ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema La Memoria, una canción de León Gieco, en una edición especial que tiene la dirección y producción artística de Lito Vitale, que en su momento se hizo en el Auditorio de La Paz, este lugar de la Asociación Budista Soka Gakkai Internacional de la Argentina, en la cual participaron aproximadamente 100 de intérpretes de la música popular argentina.
los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final. A las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos. El hambre y la abundancia que se juntan. El maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria. Espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria. Espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. De la embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias. Fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está cargado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria ensaya esta vez a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser. Libre como el viento, libre como el viento. La Habana, Chico Méndez en Brasil. 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil. Represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria.
arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, el suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Ward. Todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento y no la dejan volar. Libre como el viento. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Estamos en el bloque tercero de Área Protegida. Nos acompañan, en este caso, Gabriela Santibáñez, como decíamos, presidenta de ICOMOS Argentina, Pedro de Leye, director del Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires, evaluando cómo ha sido esta presentación ante UNESCO de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la ESMA. A mí me gustaría, si les parece, como para entrar en algunos detalles, para que la gente vaya visualizando todo este proceso que tiene, toda esta complejidad que han descrito ustedes. Recordemos que cuando fue el caso de la Casa Curuchet, el expediente de la Casa Curuchet, Francia como Estado parte la presentó creo que en el 2004 y el expediente salió declarado en el 2016, creo. Así que esto fue bastante vertiginoso lo que pasó con la ESMA, afortunadamente. Yo quisiera, si les parece, tanto Gaby o Pedro, hablar un poco sobre todos estos valores universales excepcionales que tiene el tema de la ESMA, los criterios tal vez de justificación para esto, y un tema que también es interesante y que creo que a la sociedad le importa, me parece a mí, y que tiene que ver con la zona de amortiguación, ¿no? Porque cuando uno tiene un enclave que se declara Patrimonio de la Humanidad, en general hay todo un entorno que hay que protegerlo y bueno, me gustaría que alguno de ustedes pueda explicar un poquito eso para que no solo el caso de la ESMA, sino todos los casos, sitios que hay en el mundo, siempre tienen un área de amortiguación o área buffer que es para proteger del entorno inmediato. ¿Qué te parece, Gaby, vos, con respecto a esto? ¿Qué nos podés decir? Bueno, lo primero que hay que considerar es que, tal como vos estás comentando, el bien tiene un alcance dentro de la declaratoria, pero hay todo un área subyacente que acompaña, ¿no? Y que trata de resguardar los valores de ese bien. En este caso, justamente, bueno, el bien es el edificio mismo de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, el Casino de Oficiales, concretamente, y el área de amortiguamiento es todo el espacio que rodea, que está configurado justamente por el predio completo, que son entre 15 y 17 hectáreas, si mal no recuerdo. En este caso, más allá de las protecciones por código y por reglamentos que hay al respecto, todo el bien, toda la propiedad cuenta con una doble protección, porque el edificio
tenía declaratoria de Monumento Histórico Nacional y el predio, todo el predio de la ESMA tenía declaratoria de Lugar Histórico Nacional. O sea que cualquier intervención que se programe o que se pretenda realizar en ese sitio tiene que pasar primero por la órbita de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Así que eso creo que era una fortaleza que presentaba el bien y el área, la zona buffer, ¿no? de amortiguación en este caso, con todo este sistema de protección que validaba. No sé, Pedro, si querés agregar algo más. Quería, que no tiene exactamente que ver con la pregunta que hizo Rubén, pero quería también mencionar que en realidad este predio tiene una primera intervención en el año 98, cuando dos madres de Plaza de Mayo, de línea fundadora, Laura Bonaparte y Graciela Lois, presentan un recurso de amparo que después se hace sentencia firme de un juez, porque en ese momento había un proyecto para demoler todo este predio en el marco de un desarrollo inmobiliario que tenían pensado hacer. Digamos, de alguna manera la protección de este sitio surge ya en el año 98 a partir de la acción de dos madres que presentan un recurso de amparo. Después, finalmente fue declarado por el Gobierno Nacional monumento y lugar histórico. Y tiene también, como dijo Gaby, las protecciones de la ciudad. Pero no quería dejar de mencionar esto, que esto nació, esta protección nació a partir del amparo de dos madres de línea fundadora que presentaron un amparo. Amparo es un recurso rápido cuando vos sentís que un derecho se está vulnerando, cuando había un proyecto de demolición de todo el predio. De hecho, algunos recordarán que los edificios de enfrente, que tienen mucho desarrollo, se vendían como edificios que iban a tener una vista privilegiada sobre un parque. La idea era borrar todas las huellas de los edificios. Pero bueno, en ese sentido, Pedro, te agrego también que tiene otro nivel de protección también, que es un nivel de protección de tipo jurídico, porque hay muchos casos que todavía continúan sin resolución y el edificio contiene una serie de huellas, de marcas, de testimonios, ¿no? Dentro de lo material y de lo inmaterial que todavía están, digamos, disponibles a pericias jurídicas. Entonces, cada tanto hay sectores mismos del museo que quedan anulados porque hay que hacer algún tipo de acción jurídica, de estudio, de análisis sobre lugares particulares. Y bueno, es como una prueba viva todavía, ¿no? De eso se trata. También un sitio de memoria. Tenés mucha razón, porque en eso, a ver, es un tema que también yo lo he debatido antes de entrar a la Comisión Nacional y ahora lo estamos debatiendo en la Comisión Nacional de Monumentos. Muchos de estos sitios de memorias, a ver, cuando vos patrimonializás un bien, vos le generás una restricción y límite al dominio. Quiere decir que ese dominio vos no podés demoler, destruir, ni agrandar sin que la autoridad de aplicación lo acepte. Muchos de estos sitios de memoria tienen alguna restricción y límite al dominio a partir de una acción judicial por ser testigos de crímenes de lesa humanidad, donde el juez dictaminó un recurso de no innovar. Esto significa que no se pueden modificar sin la anuencia del juez. Pero en un momento, esto lo hemos hablado muchas veces con vos también, Rubén, estos juicios van a terminar y estas restricciones y límite al dominio van a desaparecer. Entonces todos los sitios de memoria quedan en un lugar de mucha vulnerabilidad. Por eso nosotros también estamos trabajando en reconvertir muchos de estos sitios en figuras de protección por la 12665, no como monumento histórico o como bien de interés histórico. No sé si se entiende el concepto, pero lo que dice Gaby es absolutamente, tiene toda razón. Pesa también una protección judicial sobre estos bienes. Pero esta protección judicial algún día se puede terminar, porque se terminen los juicios y el juez levante la medida de no innovar. En ese momento, los sitios quedarían, los sitios de memoria, quedarían muy expuestos a modificaciones circunstanciales de gobiernos circunstanciales, digamos. Por eso también es muy importante esto de empezar a pensarlos también como elementos a proteger por la ley nacional y también por las leyes provinciales, por supuesto.
Hoy hablaba justamente de esto, de la Comisaría Quinta de La Plata. La Comisaría Quinta de La Plata tiene una protección de la ciudad, pero en algún momento habría que pensar una protección más profunda, la que da o la ley provincial o la ley nacional. Con respecto a los criterios, no sé si me voy a meter en terrenos inapropiados, pero a mí me gustaría, si les parece pertinente, aunque sea leer uno de los criterios con los que se convalidó esta declaratoria, ¿no? Porque, por supuesto que el valor universal excepcional está convalidado, pero en la decisión se adoptan algunos criterios. ¿Les parece pertinente que lea el criterio sexto, por ejemplo, Sí, para que claro. lo podamos Sí, debatir? sí, sí. Dice, criterio sexto, estar directa o materialmente asociados con acontecimientos a tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas literarias que tengan una importancia universal excepcional. El Museo de Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, es reconocido a nivel nacional e internacional como el símbolo más destacado de la represión ilegal ejecutada y coordinada por las dictaduras de la región, basadas en el delito de desaparición forzosa de personas. Su existencia en un predio que la sociedad argentina transformó en un centro de actividades vinculadas con la defensa y promoción de los derechos humanos representa el valor universal de la oposición pacífica al terrorismo de Estado y de la fortaleza y capacidades de persuasión del espíritu humano. Muy interesante el texto con respecto a la potencia que tiene este criterio, ¿no? Sí, Sí. es interesante porque siempre es de los 10 criterios que se enmarcan para las declaratorias de patrimonio mundial, algunos de los criterios siempre se reconocen, como en este caso el criterio 6, que es tan vinculado, tan estrechamente ligado a los conceptos inmateriales, se recomienda que debe ir acompañado en la declaratoria por alguno de los otros criterios, ¿no? Si recordamos la normativa, para que un bien sea declarado patrimonio mundial debe cumplir con uno de esos 10 criterios, pero en el caso del criterio 6 se ha recomendado siempre que vaya acompañado de alguno más. En este caso, en el caso de el Museo ESMA, sitio de memoria, la declaratoria se hace por el criterio 6. Y en ese sentido es interesante recuperar un poco la situación que se estaba dando en torno al debate del reconocimiento de los sitios de memoria con esta óptica global, digamos, ¿no? Y en ese sentido había algunos proyectos que habían sido presentados desde distintas partes del mundo que conformaban como una especie de paquete vinculado a esta temática, que estaban como detenidos en el tiempo, ¿no? Y bueno, a principio de este año, UNESCO, a través de un documento que llamó Decisión 18, bueno, tiene toda una numeración, dispuso que estos 5 casos, que eran, por ejemplo, los sitios funerarios de la Primera Guerra Mundial, del frente occidental de Bélgica y Francia, y el sitio del desembarco de Normandía, un conjunto monumental en Rumania, un sitio conmemorativo en Ruanda, otro sitio conmemorativo vinculado a derechos humanos en Sudáfrica. Bueno, algunos casos en particular, se consideró que los expedientes estaban completos, que cumplían con esta condición que mencionaba este documento, y se habilitó, digamos, de alguna manera para que fueran tratados en esta reunión número 45 que mencionaba Rodolfo al comienzo de este encuentro, ¿no? Y en ese sentido el documento es muy interesante porque contiene una definición específica para conflicto,
vinculado a esos acontecimientos tales como guerras, batallas, masacres, genocidios, torturas, ocupaciones militares, movimientos de resistencia, el tema del apartheid, violaciones masivas a los derechos humanos, bueno, entre una serie de conceptos. También una definición para el concepto de reciente, asociándolo a eventos ocurridos sobre todo a principios y durante el siglo XX, y también elabora una definición para sitios de memoria, ¿no? Y en ese sentido considera que sitios de memoria son aquellos lugares donde ocurrieron eventos que una nación o que la gente o las comunidades quieren recordar. También menciona que son sitios asociados a conflictos recientes que poseen evidencia material y que pueden vincularse a esta idea del memorial, ¿no? Al recordatorio que las comunidades quieren tener, pero también con un concepto de reconciliación, ¿no? Y que UNESCO considera que las declaratorias de este tipo promueven también o acompañan el cumplimiento de los objetivos para la Agenda 2030 en torno a conseguir un mundo más pacífico, ¿no? A promover la paz y la unidad. Así que, bueno, un poco en torno a eso ha girado también estas declaratorias que todos estos sitios alcanzaron, incluida la ESMA que estaba dentro de este paquete de sitios que yo les mencionaba recién, de los cuales en realidad solamente 2 fueron declarados dentro del criterio 6, la ESMA y el sitio de Ruanda que yo les comentaba hace un momento. Yo quería comentar algo relacionado a esto, que lo que dice Gaby, que es exacto, eso a veces se pone de bruces con lo que nosotros denominamos en Argentina sitio de memoria. Hoy contábamos en la previa, antes de ponernos en vivo, que la Ley Nacional 26691 establece lo que son sitios de memoria en Argentina, que determina claramente que son aquellos lugares donde ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos en un periodo que termina en el año 1983, digamos, básicamente en la dictadura cívico-militar de 76-83. Esto por ahí trae tiene diferencia con lo que los organismos internacionales o muchos países de Europa y de Asia consideran que son sitios de memoria. Para Argentina, un memorial no sería un sitio de memoria, pero para estos organismos internacionales un memorial sí es un sitio de memoria. También hay que considerar que nosotros tenemos una legislación en relación a esto, que determina claramente qué es para nuestra legislación un sitio de memoria, que está muy fuertemente vinculado a la represión ilegal, a la desaparición forzada de personas, a un periodo determinado de la historia y a las políticas de memoria, de verdad y de justicia. Eso también fue debatido profundamente inclusive lo hemos discutido bastante con Mauricio, con Mikey en los inicios del armado del expediente, porque claramente eran 2 miradas distintas. Yo tengo acá el dossier, el expediente a la vista, y bueno, mientras ustedes están hablando, yo estoy haciendo un repaso general como para poder introducir algunos temas, y me quedo acá con un párrafo que habla sobre la declaración de integridad de este tema, y dice: el bien presentado, o sea, se refiere a la ESMA, ¿no? Al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Dice: el bien presentado se encuentra físicamente completo y contiene todos los estratos que explican su evolución histórica constructiva, necesarios para comprender su valor universal excepcional, ¿no? Que es lo que decimos siempre cuando nosotros hablamos de los casos de patrimonio mundial, se habla siempre de la excepcionalidad. Y acá, un poco, creo que lo había adelantado, ya lo había dicho algo Gaby,
esa integridad que tiene también es producto de la protección que aporta la justicia, porque todavía seguimos en un proceso de trabajo con todo esto. Así que tiene que ver y está asociado a lo que decía también Pedro en un momento, que cuando concluya todo este proceso judicial, bueno, en algún momento va a haber que trabajar con otros criterios, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, en el caso del parque y de la ESMA, está fuertemente protegido por la ley nacional y ahora por esta declaración de la UNESCO. Bueno, Pedro, te queremos agradecer muchísimo tu participación. Sé que tenés actividades que cumplir, con lo cual, bueno, realmente nos has ilustrado muy profusamente acerca de esta declaratoria y te agradecemos mucho que hayas participado en Área Protegida. Muchísimas gracias, Rodolfo, Rubén, y gracias por dejarnos compartir con Gaby este espacio. Tengo que dar clases ahora en nuestra querida Escuela Nacional de Museología. Muy bien. Le mando un abrazo, Pedro. Un abrazo grande. Gaby, sabemos que este tema no queda acá, es un tema que tiene como una repercusión a nivel latinoamericano muy importante, y sé que a vos te han llegado comentarios de otros comités, de otras entidades, y tal vez si vos nos haces un comentario sobre todas estas repercusiones sería buenísimo. Bueno, esta declaratoria tuvo mucha repercusión en los países de nuestra región latinoamericana, porque, bueno, como todos sabemos, muchos hemos sufrido estos procesos de dictadura en su momento, y de alguna manera que se reconozca desde un punto de vista patrimonial estas cuestiones vinculadas a los derechos humanos, abre las puertas para que detrás de esta declaratoria que ha recibido Argentina, distintos países puedan trabajar en sus propias postulaciones, ¿no? Con respecto a lo que vos decías recién, Rubén, en relación al valor universal excepcional, es importante también reconocer que esta temática, que de alguna manera es novedosa en el marco del patrimonio mundial, me refiero a los sitios de memoria, tiene que ver con un reconocimiento no solo a los testimonios vivos que el sitio resguarda y a este carácter de reservorio de hechos realmente traumáticos y tan dolorosos para la historia local, sino también que pueden ser reconocidos como un recurso para fomentar la reflexión, el diálogo, como un recurso pedagógico, ¿no? Para fomentar la educación, para la transmisión de los valores, y que con este concepto de legar a las generaciones venideras estos sucesos no vuelvan a repetirse en nuestra historia. Creo que de alguna forma es el mensaje que persigue este tipo de declaratoria. Uh-huh. Bueno, Gabriela, realmente te queremos dar un abrazo muy fuerte, agradecerte profundamente que hayas participado en Área Protegida una vez más, y entiendo que nos has ilustrado plenamente, también lo hizo Pedro, respecto a esta declaratoria que sin duda sienta un precedente muy importante, sobre todo para toda América Latina. Así que de mi parte, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Rodolfo, Rubén, siempre un placer acercarnos a este espacio de Área Protegida. Para mí es todo un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por la participación.